Hola, bienvenidos a la clase ejecutiva y en particular al seminario Gestión de Estrategias Innovadoras en el Mercado Energético que dictará el profesor Enzo Sauma. Sí. Mi nombre es Felipe Cepeda y yo soy el director comercial de la clase ejecutiva. Previo a la presentación de Enzo, me tendré unos minutos para explicarles un poco qué es lo que es la clase ejecutiva y qué es lo que hacemos. Luis. Ahí está. Bueno, ¿quiénes somos en la clase ejecutiva? Somos un programa de perfeccionamiento de la Universidad Católica que tiene más de 20 años de experiencia en educación continua a distancia. Siempre de la mano de los últimos desarrollos tecnológicos. Esto se inició hace 20 años a través de una alianza con el diario El Mercurio, en el cual las clases se publicaban en el diario, hasta ahora que estamos con un desarrollo que permite que las clases sean 100% online. ¿Cuáles son los pilares de clase ejecutiva? En primera instancia, la calidad institucional y excelencia académica, una moderna e innovadora plataforma, un acompañamiento constante a los alumnos, metodologías y contenidos actualizados y flexibilidad y cobertura. Un poco me detengo en calidad institucional y excelencia académica. Bueno, el 93% de nuestros profesores cuenta con posgrado en las más prestigiosas universidades. Aquí se ven algunos de nuestros académicos, Nicolás Magluf, que dicta varios cursos en clase ejecutiva, que cuenta con un PhD en el MIT, Ricardo Reinieri, Hernández Olmiñac, exministros de gobierno, que también dictan cursos con nosotros, Rodrigo Jordán, también conocido, con un PhD en la Universidad de Oxford, y el expositor de hoy, Enzo, que cuenta con un PhD en la Universidad de Berkeley. Sobre la metodología de estudio de nuestros diplomados, todos nuestros diplomados están compuestos de 5 cursos, con una totalidad de 150 horas de estudio. Tienen 10 meses de duración, hay 5 fechas de inicio de clase durante el año, la próxima es el 26 de septiembre, y ningún curso es prerequisito, por lo cual ustedes pueden ingresar en 5 instancias durante el año. Sobre nuestra plataforma, tenemos 3 plataformas actualmente con nosotros. La plataforma Moodle, que es la plataforma de estudio, donde los alumnos interactúan con el material de estudio. La plataforma Adobe Connect, que es la cual los alumnos pueden tomar las clases por streaming, como también estamos hoy día. No sé, Luis, cuántas personas nos están viendo por streaming. 35. Y Proctorio, que es el último desarrollo que tenemos, que es en el cual los alumnos dan el examen en forma online. Nosotros los grabamos y nos cercioramos que no copien, ¿ya? Eso nos ha permitido tener alumnos de toda Latinoamérica. Sobre flexibilidad y cobertura, bueno, con este último desarrollo que yo les comentaba, nuestros diplomados pueden ser tomados 100% online, pudiendo los alumnos estudiar cuando quieran y donde quieran. La metodología de los cursos. Todos los cursos tienen 8 clases semanales a través de la plataforma web, más una clase en vivo, la cual la pueden tomar viniendo acá presencialmente o vía streaming, con distintas evaluaciones, hay controles, foros, trabajos y un examen, y el apoyo constante de ayudantes y tutores. Sobre nuestras áreas de diplomados, tenemos 8 áreas en las cuales impartimos 28 diplomados y 47 cursos. Las áreas de estudio son gestión de operaciones, economía y finanzas, gestión de personas, gestión de la innovación, gestión de marketing y comunicaciones, gestión de negocios, un área de gestión especializada por actividad, donde tenemos diplomados en el área de energía, gestión ambiental, minería y construcción, y la última área que la hemos incorporado hace poco, que es el área de ingeniería, donde tenemos un diplomado en Big Data. Bueno, muchas gracias. Ahora los voy a dejar con Enzo. Les cuento un poco de él. Enzo es ingeniero civil y magíster en ciencias de la Universidad Católica de Chile. Además cuenta con un Master en Science y un PhD en la Universidad de California, Berkeley. Actualmente se desempeña como vicedecano de la Facultad de Ingeniería y dicta clases en esa misma facultad. Dentro de sus líneas de investigación están
economía de sistemas de potencia, economía y política ambiental, eficiencia energética, microeconomía de la organización industrial, entre otros. ¿Ya? Así que ahora los dejo con Enzo. Perdón, Enzo, lo último. Todos tienen número, ¿no? Al finalizar la exposición, vamos a sortear una beca para todos ustedes presentes para el curso de energías renovables, tanto para ustedes que están acá, como para las personas que están por stream. Muchas gracias. Bien, ¿sí? No sé si se escucha bien. Muchas gracias por la introducción. Y decía, en la foto me veo más buen mozo de lo que realmente soy, así que me mandan la foto después. Bien, lo que me pidieron presentar hoy día es una especie de sinopsis del curso Economía de la Energía, que es uno de los dos cursos que yo dicto en el Diplomado de Gestión de la Industria de la Energía, junto con el curso de Energía Renovable, que se dicta Economía de la Energía parte el 26 de septiembre, a fines de octubre creo que, o en la siguiente comienzo, parte el otro curso de Energía Renovable. Y lo que quiero es mostrar un poco a grandes rasgos algunos temas que se ven en el curso, como para que ustedes se motiven y vean qué tipo de cosas son las que vemos en el curso. En el curso se refleja un poco el background que yo tengo. Yo cuando hice mi doctorado en Berkeley, en la Universidad de California, Berkeley, hice el doctorado en investigación operativa, optimización, pero también elegí un major en economía. Y un poco lo que yo hago, y todo aplicado a la energía, es mezclar un poco la economía y los modelos matemáticos en ese aspecto. Se llevaron el pasador, pero si no, pasador, que es más cómodo que estar apretando acá, pero si no apriete. Gracias. Bien, claro. Este dibujo aplica a cualquier mercado, es en general de la teoría económica, pero nosotros vamos a seguir este mismo esquema en el curso, cuando veamos el curso, para tratar de explicar y entender los mercados energéticos. ¿Qué es lo que dice esto? Vamos a tratar de explicar el mercado viendo cómo se comportan los consumidores y viendo cómo determinamos la demanda por consumo de energía en este caso. Después vamos a ver lo que se llama la teoría del productor, o sea, ver cómo es la oferta, cómo se genera la oferta de productos en el mercado energético, para luego entender esas dos teorías, demanda-oferta, a la hora de tratar de entender el equilibrio de mercado, cómo ocurre el equilibrio de mercado. Es decir, tratar de explicar qué pasa en los mercados, por qué pasa en los mercados, por qué sube el precio de la electricidad, por qué baja el precio de la electricidad, por qué a veces decimos, ok, hay sequía y los precios suben. A veces llueve harto y los precios no bajan tanto. ¿Qué explica esas cosas? O a veces no llueve tanto y los precios igual bajan. ¿Qué fuerzas de mercado o qué cosas hacen que eso ocurra? Vamos a partir en el curso viendo qué pasaría si el mercado fuera ideal, fuera perfectamente competitivo. Y en un minuto más voy a explicar por qué. Pero después vamos a introducir algunas imperfecciones de mercado. Y las imperfecciones de mercado se introducen porque el mercado no es perfecto. Y queremos tratar de explicar las cosas que ocurren en la realidad. No cómo debería ser el mercado, sino que cómo es el mercado y cómo funciona, para tratar de entenderlo. Esa es como la lógica. Y esto, como les decía, aplica a cualquier mercado. Solo que nosotros lo vamos a aplicar al mercado de la energía. Y desde ese punto de vista, como les decía, vamos a combinar dos fuerzas, demanda y oferta. Y en el caso de la demanda, lo que dice la teoría microeconómica, ¿cierto?, es que la cantidad que se demanda de un bien, como energía, depende de muchas cosas. No solo depende del precio de la energía, depende del precio de los otros bienes, depende de mi ingreso, depende de mis preferencias personales, depende de la experiencia personal, la cultura, la actitud psicológica, la presión social, etcétera, depende de muchas cosas. Por lo tanto, cuánto yo voy a consumir de energía depende de un montón de factores. Y cuánto vamos a consumir cada uno de energía depende de un montón de factores.
Claramente, esos factores no los podemos controlar, ¿cierto? Cuánto yo voy a consumir de energía depende de si voy a tener visita esta semana o no, si alguno de mis hijos está de cumpleaños o no, ¿cierto? Porque eso a lo mejor influye. Pero esas cosas, obviamente, alguien que quiere tomar decisiones no las puede tomar en consideración toda la gente. Entonces, un supuesto súper común en economía, y que en este curso lo vamos a hacer una y otra vez, es el supuesto que se llama ceteris paribus. Y el supuesto ceteris paribus, que en latín significa todo lo demás igual, lo que me dice es que vamos a tratar de estudiar el comportamiento de una variable con respecto a otra, suponiendo que todo lo demás se mantiene igual. Es decir, si queremos ver cuál es la relación precio-cantidad de la cantidad del consumo energético a nivel nacional, bueno, voy a suponer que la gente va a consumir este año similar a como consumió el año pasado, o la semana próxima similar a como consumió la semana pasada, porque no puedo estar haciendo todos estos supuestos. Es muy costoso tener toda esa información. Entonces ese es el supuesto que vamos a hacer normalmente para asumir que la función de demanda por electricidad o por energía en general va a ser esta relación entre el precio y la cantidad. O sea, el precio me determina de alguna manera el consumo. Y esto, que parece como tan trivial, bueno, no es tan trivial. No es tan trivial porque hay algunas medidas, a lo mejor han escuchado, ¿cierto?, ustedes hablar de la elasticidad de la demanda. Hay algunas medidas, como la elasticidad precio de la demanda, que me indican cuán sensible es la gente en su consumo a cambio en el precio. Hace 10 años atrás, la Comisión Nacional de Energía planificaba todo el sistema eléctrico y energético pensando que la demanda energética, el consumo energético era perfectamente inelástico. Es decir, la gente consume una cierta cantidad que sabemos a priori o la podemos predecir. Esta es la cantidad que consume en este mes, en cada mes del año, porque depende de la estación, y es un dato fijo, inamovible. No depende del precio. Así se planificaba, lo cual no es cierto, ¿cierto? Todos tenemos alguna elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera somos algo sensible al precio. Lo que pasa es que, claro, si el precio de la electricidad cambia de 95 a 96, bueno, probablemente no cambiemos ni un comportamiento. Pero si cambia de 95 a 95 millones, les aseguro que va a haber algún cambio de comportamiento. Entonces, hay algo de sensibilidad. Y este concepto, que lo vamos a ver en el curso de elasticidad precio de la demanda, lo que me dice es, porcentualmente, ¿cierto? Si cambia un 1% el precio, por ejemplo, de la benzina, ¿qué porcentaje de mi consumo disminuye? ¿Cierto? Si yo digo que cuando el precio de la benzina sube 1%, yo consumo 30% menos benzina, este concepto de elasticidad precio de la demanda me dice que yo soy súper sensible a cambio en el precio. Entonces, este es un concepto clave que vamos a usar en el curso, el concepto de elasticidad precio de la demanda y de la oferta. Uno de los temas que influye esto, ¿cierto?, en cuán sensible es respecto a lo que se conoce como ahorro energético o eficiencia energética. Y aquí muy brevemente, pues después en el curso se ve en detalle, pero es, dependiendo de la elasticidad precio, es también cómo uno puede motivar a ser más eficiente desde el punto de vista energético. Y aquí solo una aclaración introductoria es que hay distintas formas de ser eficiente o de ahorrar energía, y en eso hay que tener claro de que ahorro de energía y eficiencia energética no son lo mismo, aunque ambos pueden al final hacer que se consuma menos energía. ¿A qué me refiero con esto? Y este gráfico lo trata de ilustrar en dos ejes, ¿cierto? En un eje donde hay las horas o el tiempo de consumo y acá la cantidad de consumo. Y si yo simplemente consumo menos horas de electricidad o de energía, entonces estoy ahorrando energía, estoy haciendo una medida de ahorro energético. Pero si yo consumo las mismas horas, pero consumiendo menos cantidad, estoy haciendo una medida de eficiencia energética.
Esto es importante porque durante harto tiempo se ha discutido de que una manera de ahorrar energía es bajando los niveles de producción. Y somos un país, bueno, oficialmente desarrollado, pero extraoficialmente en vía de desarrollo. Que yo creo que tenemos que preocuparnos de no bajar la producción del país, ¿cierto? Sino que seguir creciendo, pero en forma más eficiente. Entonces, desde ese punto de vista, la eficiencia energética es muy importante. Un ejemplo para que se entienda, ¿cierto? Esto es, si yo, cuando salen todos después de este seminario, apago todas las luces, porque no va a haber nadie acá, por lo tanto no necesitamos la luz, es una medida de ahorro energético. No necesitamos esa luz y consumimos menos. Si yo, durante la clase, ¿cierto?, que necesitamos la luz, apago la luz, es una medida de ahorro energético, pero el confort de ustedes cambia. Ahora, si durante la clase yo cambio estas luces por LEDs, que son más eficientes, entonces ustedes, y que tengan la misma luminosidad, el confort o la productividad de ustedes es igual, pero consumimos menos energía. Esa sería una medida de eficiencia energética. Bien. Y esto es relevante porque en los años 70 los países de la OECD, ¿cierto?, lograron un desacople entre la productividad del país y el consumo per cápita de energía, como se muestra en este gráfico, mientras que en Chile han seguido bastante de la mano, ¿cierto?, lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto con lo que es el consumo per cápita de energía. Muy de la mano, probablemente hasta el día de hoy. Ha habido algunas excepciones, en el 2008, por ahí no se muestra en el gráfico, es más antiguo, pero en el 2008, por ejemplo, hubo una baja significativa en el consumo, pero estudios posteriores han demostrado que la baja del consumo fue porque fue la crisis asiática. No fue porque la gente ahorró mucha energía, o fue mucho más eficiente. De hecho, cuando superó la crisis asiática, el consumo volvió a estar súper de la mano de la productividad. Así que no es la medida de eficiencia que nosotros queremos. Bien, como les decía, eso es del lado de la demanda. Del lado de la oferta uno puede pensar algo similar. Puede pensar que también la cantidad que ofrecen de energía los productores depende del precio del bien. En este caso la relación es un poquito al revés. En el caso de la demanda, mientras más caro es el bien, menos consumo, en términos generales. En el caso de la oferta, mientras más caro es el precio de venta, más voy a querer vender yo como productor. Entonces la relación aquí es una relación en la misma dirección, cantidad-precio, mientras que en la demanda normalmente tienen pendiente negativa, que se llama, que es una relación inversa. Y lo mismo que antes, acá la cantidad ofrecida depende de muchos factores, obviamente que no solo depende de cuánto cuesta el bien o la energía, por ejemplo, sino que también depende de los factores, de los precios de los sustitutos o complementos, de los insumos, de la tecnología, de cuántos productores hay, ¿cierto? El precio no es igual si yo soy un monopolio o si hay muchos competidores, etc. Y ese tipo de cosas, ¿cierto? Vamos a analizar. Si nosotros hacemos supuesto ceteris paribus de que todo esto se mantiene igual, vemos esa relación, pero obviamente esa relación depende de la estructura del mercado. Depende si hay un monopolio, si hay muchas empresas, si hay pocas empresas, y eso también lo analizamos en el curso. También se puede hablar de elasticidad precio de la oferta, cuán sensibles son los oferentes a cambio en el precio, y eso también nos va a decir una serie de indicadores y una serie de consecuencias para el mercado y para las medidas de regulación. Esto es solo un ejemplo acá de cuando hablamos de oferta, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que hay recursos, como el petróleo, ¿cierto?, que puede transformarse en una serie de productos energéticos que podemos usar. Bien, entonces con esta mezcla económica, ¿cierto?, de estas fuerzas de demanda y oferta, vamos a tratar de entender cómo funciona el mercado. Y en particular en el mercado energético, y aquí me voy a focalizar un poquito más en lo que es el mercado eléctrico,
tenemos un gran dilema, que es cómo poder satisfacer la brecha que creemos va a haber de aquí al 2050 para abastecer el consumo de energía, ¿cierto? Aquí hay un gráfico de el 2050, supone que vamos a necesitar el doble de lo que consumíamos en el 2005, y tenemos algunos dilemas de cómo resolver esto, digamos, de qué podemos hacer. Porque nuestra principal fuente de energía en el mundo, que es el petróleo, se nos está agotando. Y otras fuentes que son bastante abundantes, como el carbón, tienen problemas de contaminación, problemas de cambio climático, ¿cierto? Las emisiones, tanto del petróleo como del carbón, si queremos ser sustentables, si queremos tener un desarrollo que nos permita tener un ambiente amigable que podamos respirar, ¿cierto? Y nosotros los que vivimos en Santiago acá, todos los inviernos tomamos conciencia de ello. El mes pasado estuve en una pasantía de un mes en China, en Beijing, en la Universidad de Tsinghua, y ahí uno se da cuenta de que el tema de la contaminación es, pero espantoso. O sea, nunca he estado en mi vida en un lugar tan contaminado como eso. O sea, el edificio que quedaba a 2 cuadras ya no se veía. Y eso que yo estaba en verano. Entonces, obviamente, las tecnologías de combustibles fósiles, si bien van a tener que estar ahí, porque no podemos hacer cambios de un día para otro de 100% renovable, no son necesariamente la única solución. Y tenemos que ver cómo resolver eso. Y ahí es donde, tanto en el curso de Economía de Energía y sobre todo, obviamente, en el curso de Energía Renovable, vamos a estudiar qué se puede hacer con respecto a las energías renovables. Energía renovable que tenemos bastante en abundancia en Chile, porque además en Chile tenemos la desgracia o fortuna, no sé, depende de cómo uno lo vea, oportunidad, de que la mayoría de nuestra energía viene del petróleo, del carbón y del gas natural. Esas son las principales 3 fuentes. No solo en Chile, sino que en la mayoría de los países. Y nosotros en Chile no tenemos petróleo, no tenemos carbón y no tenemos gas natural. Todo lo importamos, ¿cierto? Pero tenemos la fortuna de que sí tenemos un montón de fuentes renovables. Tenemos mucho sol en el norte, y no solo en el norte, sino que la verdad es que hasta Puerto Montt tenemos una radiación similar a la que hay en Alemania, que es uno de los países donde más se ha desarrollado. Lo que pasa es que el desierto de Atacama tiene la mejor radiación del mundo, eso es cierto, pero radiación hay en muchos lugares, todo el norte y centro del país. Tenemos potencial de geotermia, tenemos minihidro, tenemos potencial eólico en varios lugares, de bioenergía, de mareomotriz, que todavía es muy caro el desarrollo, ¿cierto? Por eso no hay ningún proyecto comercial aún, pero dada la costa que tenemos, uno hace pensar de que podría hacer sentido en algún momento tener energía de los océanos. Aquí puse mareomotriz, pero en realidad la energía de los océanos, como vamos a ver, hay 3 tipos. La mareomotriz, que tiene que ver con las mareas, la undimotriz, que tiene que ver con las olas, y la de las corrientes marinas. Son 3 tipos de energía que uno puede sacar de eso. Y tenemos, como les decía, gran abundancia en nuestro país de potencial que podríamos explotar. A ver, quizás antes de esto. El tema es que queremos motivar la energía renovable, ¿cierto? Pero hay que ver cómo motivarlas, porque también las energías renovables tienen algunos desafíos. Sobre todo energías renovables como la solar y la eólica, que se llaman intermitentes o variables, depende del nombre que le quieran dar distintos autores, tienen desafíos de que, obviamente, yo quiero llegar a mi casa y quiero prender la luz y que exista luz, y que exista electricidad, y que pueda prender la estufa, etc. Y si dependiéramos solamente de energía renovable, y cuando yo llego a la casa no sopla el viento o no hay sol, no podría tener electricidad. Entonces necesitamos un sistema robusto que pueda aportar energía renovable, súper bien, pero que me asegure
24/7 disponibilidad de electricidad o de energía para las casas, para las empresas, para todo, ¿cierto? Y eso requiere un montón de desafíos de cómo coordinar los sistemas, ¿cierto? Cómo poder asegurar esa energía, cómo poder asegurar el abastecimiento, la calidad de la energía, ¿cierto? Que no la frecuencia varíe tanto que anda tintineando la luz, etcétera, digamos, todas esas cosas requieren de una coordinación y un desafío particular. Bien, lo que quiero mostrar acá es distintos esquemas de cómo se ha motivado la energía renovable en el mundo. Hay 4 esquemas principales. Estos son los 2 principales. Uno es lo que se llama el sistema de cuota o de Renewable Portfolio Standard, que es el sistema que tenemos en Chile. Básicamente lo que consiste es que uno dice, ok, por ley voy a obligar que un cierto porcentaje de la energía que se produce sea renovable. Por ejemplo, en Chile, ¿cierto? Hay una ley que dice tal porcentaje, lo vamos a ver más adelante, de la energía que se produce tiene que ser renovable. Y ese porcentaje puede ir cambiando en el tiempo. Eso es lo que se llama portafolio renovable, o sistema de cuota. El otro sistema que ha sido bastante usado principalmente en Europa es lo que se llama los tarifas especiales o los feed-in tariff. Y el feed-in tariff reconoce un poco de que algunas energías renovables son más caras y como ya las quiero fomentar, lo que hago es que hago un subsidio a esa energía. Por ejemplo, ¿cierto? El caso español es el más ilustrativo. En España, entre el 2000 y el 2008, más o menos, se fue subiendo, se fue poniendo una tarifa para energía solar. Decía, bueno, si usted produce, el precio de mercado es 150 euros por megawatt hora, pero si usted produce con energía solar, yo le voy a pagar 400 euros. O fue subiendo, 300, 400. Lo que obviamente motiva inversiones, y en el caso de España lo aseguraban por 20 años esa tarifa en la producción. Y obviamente ha sido súper exitoso ese esquema en fomentar la renovable. Hay que tener mucho cuidado, eso sí, y es una de las cosas que vamos a ver ahí en el curso, porque el esquema de feed-in tariff tiene un riesgo financiero grande. España se declaró en quiebra después de esto, porque subió tanto los precios y lo hizo sin límite, sin decir hasta cierta cantidad voy a subsidiar o por cierto tiempo, etcétera. Dijo, por 20 años voy a subsidiar a todos los que inviertan en energía y con un precio de 400 y tantos euros por megawatt hora. Y obviamente las inversiones fueron muchísimo más de las que pensaban, se quintuplicaron en 2 años y después de 2 o 3 años vino la crisis en España y se dieron cuenta que no podían sostener eso, cortaron todos los subsidios, tienen el gobierno español una cantidad de demandas enorme de las empresas que invirtieron, porque no le están dando los subsidios, etc. No sabemos qué va a pasar con eso, pero la lección es que, bueno, si bien este es un esquema que claramente motiva la inversión en renovables, tiene que tener o tiene que estudiarse bien los límites. Por ejemplo, si alguien quisiera poner un feed-in tariff en Chile, diría, yo sugeriría, ok, háganlo, pero por un límite, por 2 o 3 años, para que parta o háganlo para los primeros 2.000 megawatts que se instalen, porque de manera que el riesgo financiero no esté presente, sepamos los subsidios que hay que dar. Ahora en el caso chileno, y esa es mi opinión personal, yo creo que no se necesitan los feed-in tariff, porque los precios han sido, las condiciones en Chile de la energía renovable son tan favorables que lo han hecho los sistemas competitivos y de hecho las inversiones, la gran inversión en renovables que hay hoy en día, un poco justifica eso. Y los precios que han licitado las empresas, por ejemplo, en la última licitación, precios de poco menos de $30 por megawatt hora, auguran un poco el hecho de que las condiciones se ven bastante favorables. Bien, otros 2 esquemas que existen, que son menos comunes, pero también existen, el mecanismo de subasta, que consiste en simplemente subastar una cantidad de renovables, o potencia o energía,
Y el otro tema es el tema de incentivos fiscales o exención de impuestos, que normalmente es como una partida, un comienzo de incentivar las renovables, pero después se combina con algún otro. No son exclusivos, se pueden combinar estos mecanismos. Un pequeño bosquejo o mapa de cuáles son los mecanismos que se usan en Latinoamérica. Subastas son súper populares en Brasil y México, también en Perú y Uruguay. Sistemas de feed-in tariff hay en Argentina y en Ecuador. Y el sistema de cuota lo tenemos en Chile. Somos los únicos en Latinoamérica, pero el sistema más común en Estados Unidos es el de cuota. Casi todos los estados de Estados Unidos tienen un sistema de cuota como el que tenemos nosotros. Y el de feed-in tariff es más común, como les decía yo, en los países europeos. Bien, yo les mencionaba que tenemos una obligación, un sistema de cuota, una obligación en Chile. Aquí está el detalle, no voy a ir al detalle que está aquí, lo vemos, el detalle, como les decía en el curso, pero es simplemente como para que queden con la idea. Lo que se hizo es, hay una ley del año 2007, que se llama Ley de Energías Renovables No Convencionales. En ese entonces le pusieron, ¿cierto?, la ley que promulgó el presidente Elwin, le puso ese nombre de energías renovables no convencionales, para distinguirlos un poco de las energías convencionales y no incluir la hidráulica de grandes represas. Pues no querían incluirla como energía renovable. A mi parecer creo que es un error, pero así se hizo en esa ley. Y se exigió un 10% al año 2024. Aumenta progresivamente, ¿cierto? Parte de un 5% en el 2010 y al 2024 llegaba a un 10%. Posteriormente, eso es lo que dice ahí. Hay algunos detalles, pero que no me lo voy a hacer. Posteriormente se promulgó la ley 20.698, que se conoce como la ley 2025, que se dijo, bueno, 10% en realidad es súper bajo. La cantidad de renovables siempre ha sido más de lo que se ha exigido. Por tanto, se dijo cambiémosla a 20% al 2025. Y esto se promulgó el 2013, como las leyes no son retroactivas, ¿cierto? Son los contratos que se firman después del 2013 los que están sujetos a esta ley. Hay algunos detalles, como les decía, pero que no los vamos a ver acá. Este gráfico ilustra un poco cuál es la obligación de alguien que, bueno, si alguien tiene un contrato de abastecer energía que es de antes del 2007, no tiene ninguna obligación, porque los contratos de antes del 2007 no están con ninguna ley. Si tiene el contrato entre el 2007 y el 2013, bueno, en realidad entre agosto y julio, agosto de 2007 y julio del 2013, entonces su obligación es la azul. Como les decía, parte del 2010 en 5% y va aumentando paulatinamente hasta llegar al 10% del 2024. Y si firmó un contrato de abastecimiento de energía, una empresa, después del 2013, entonces su obligación es la línea roja, que partió en 5%, ¿cierto? Hoy día está en un 9% y va a llegar al 20% del 2025. Obviamente que la idea es que como los contratos generalmente se firman a 10, 15 años, van caducando, se van renovando los contratos y a medida que se van renovando nuevos contratos, van teniendo la obligación de la línea roja, ¿cierto? Entonces la idea es que ojalá al 2025 efectivamente el 20% de la producción nacional sea renovable. Ahora, como les digo, hasta el día de hoy, que estamos acá parados, ¿cierto? Y la renovable es más o menos un 10% hoy en día, nunca hemos estado bajo esta obligación. Entonces, siempre hemos tenido más de la energía renovable y los proyectos que están en el sistema de impacto ambiental, los proyectos en carpeta que se supone que se van a construir, superarían con creces el 20%. Obviamente no todos se van a construir, porque muchas veces las empresas entran al sistema de impacto ambiental, pero después toman decisiones estratégicas distintas. Pero la pendiente hace suponer de que no vamos a tener ningún problema con cumplir esta ley. Bien, eso en cuanto a las energías renovables. Una cosa que vamos a ver también en el curso es, como les decía, cómo se mezclan estas fuerzas de oferta y demanda para entender el comportamiento de los mercados. Partiendo por un mercado, como les decía, perfectamente competitivo, en donde el equilibrio, ¿cierto?,
que se define como una situación donde la cantidad ofrecida y demandada coincide, ¿cierto? En ese caso, que el mercado es perfectamente competitivo, es donde se intersecta la curva de oferta con la curva de demanda. Ese es como donde se da a grandes rasgos el equilibrio. Obviamente, en los mercados, en realidad, hay algunas complicaciones que las vamos a ver en el curso, ¿cierto? Ahora, ¿por qué partimos de este supuesto ideal? Porque hay un principio que se llama el primer teorema del bienestar económico, que dice que si todos los mercados fueran perfectamente competitivos, entonces los mercados serían eficientes, o la economía sería eficiente. Siempre un ministro de Hacienda quiere que su economía sea eficiente y por lo tanto busca la eficiencia de los mercados. No es lo único que busca, pero hay otras cosas que no tienen nada que ver con eficiencia como equidad. También es muy importante en un país, pero una de las cosas que le importa es la eficiencia, ¿cierto? Y la eficiencia, lo que me dice el primer teorema del bienestar económico es, si usted quiere que haya una economía eficiente, entonces aquí le doy un tip. No se preocupe de medidas de eficiencia. Simplemente busque que sus mercados sean lo más competitivos posible y automáticamente va a tener mercados eficientes o economías eficientes. Eso es lo que me asegura el primer teorema del bienestar económico. Por eso que el gobierno se preocupa de que los mercados sean competitivos, dentro de lo posible, ¿cierto? Porque si este teorema me dice que mientras más competitivo, yo puedo asegurar que son más eficientes, en términos generales. Y vemos algunos ejemplos en el curso. Uno de los casos que yo veo, el huracán Katrina. ¿Qué pasó con el precio de la gasolina del huracán Katrina? Vemos en detalle, pero súper simple. La lógica económica detrás es súper simple. Un huracán destroza refinerías, destroza plantas de producción de petróleo y de refinería de gasolina. Por lo tanto, lo que pasa es que si esta es la demanda y esta es la oferta, en un gráfico donde grafico el precio versus la cantidad consumida, ¿cierto? La oferta se me restringe, se me mueve hacia la izquierda, tengo menos oferta. Y por tanto, si yo decía que el equilibrio era donde se intersectaba la oferta con la demanda, mi equilibrio va a cambiar de aquí para acá. ¿Qué significa eso? De que cuando pasó el huracán Katrina, tuve menos oferta, por lo tanto, había menos disponibilidad de gasolina y a un precio más alto. Y eso lo explica súper fácil este gráfico. Entonces, ese tipo de cosas súper simplemente se pueden ilustrar o explicar con este tipo de razonamiento gráfico de equilibrio de mercado. Eso, tipo. Bien, ahora vamos a partir, como les decía, diciendo qué pasa cuando el mercado es ideal, perfectamente competitivo, y la explicación súper simple, pero la realidad los mercados no son tan simples. Y hay un montón de complicaciones que es importante revisar. Y aquí solamente voy a mostrar o listar algunas de las complicaciones, por ejemplo, en el mercado eléctrico, que hacen que el precio de la electricidad no es simplemente que uno pone toda la oferta de energía del país y toda la demanda y encuentra el punto de intersección, es del precio de energía. Falso. Eso no es así, por un montón de razones. Primero, porque la energía no es almacenable en términos generales. ¿Cierto? Sí, hay baterías, sí, se ha avanzado en almacenamiento, pero la batería más grande que existe, que han construido en MIT, es de 23 megawatts. Y las centrales hidráulicas son de 300 megawatts. O sea, ni siquiera puede almacenar lo que abastece una central hidráulica. Entonces, hay algo de almacenamiento, pero no a los niveles que necesitamos para almacenar como los retail almacenan sus productos. No es como yo puedo comprar un container de zapatos, guardarlo y los vendo cuando quiero. Bueno, la electricidad no es así. La electricidad tengo que producirla en el segundo en que la estoy consumiendo, porque tengo que hacer el match segundo a segundo. No puedo almacenarla. Y eso lo hace complejo. Además, la demanda es incierta. Cuando se viene un partido de la selección chilena, todos sabemos que la demanda va a aumentar. Nos podemos preparar para eso. Yo puedo llamar a una empresa y decirle, por favor, ten preparada tu central para que funcione un poquito antes del partido o a la hora del partido. Pero es incierta, porque si Chile mete 2 o 3 goles el primer tiempo, la demanda va a ir aumentando.
Si Chile le meten 3 o 4 goles en el primer tiempo, la demanda va a ir bajando, ¿cierto? Y eso no lo sabemos a priori. Y eso el coordinador eléctrico, ¿cierto? Tiene que estar pendiente de los goles de Chile para ver si sube o baja la central, si la prende o la apaga, porque no sabemos. Hay pronósticos, pero los pronósticos no son exactos. Y esto, de que la demanda es incierta, hoy en día se agregan otras fuentes de incertidumbre. Ahora, la oferta es incierta. ¿Por qué la oferta es incierta? Porque si yo tengo muchas centrales eólicas y el viento deja de soplar, bueno, dejo de tener una fuente de energía importante que tengo que reemplazarla con algo. Entonces requiero reservas. ¿Reservas de qué forma? Bueno, reservas que sean robustas. Reservas que podrían ser de batería, pero también pueden ser de centrales térmicas, de centrales hidráulicas, etc. Y eso no estaba en el equilibrio que veíamos antes. Eso altera el equilibrio. La demanda de satisfacerse instantáneamente, eso ya lo mencioné. La elasticidad de precio es bastante baja. Es cierto que la demanda de energía es bien inelástica. O sea, yo le decía, siempre hay una elasticidad. Obvio, ¿cierto? Si sube mucho el precio de energía, yo voy a ver cómo consumo menos energía. Pero es bastante inelástica, en el sentido de dentro de los rangos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se fijan en la cuenta para ver si prenden o no prenden el televisor cuando llegan a la casa? No, ¿cierto? Probablemente ustedes prenden la luz, el televisor, consumen la estufa, etcétera, y no se andan fijando, ¿cierto?, en los niveles de precio. La industria pasa algo similar. El costo de energía en la industria minera es súper importante, es un ítem súper relevante. Sin embargo, parar una minera tiene un costo mucho más alto que el consumo de energía. Por lo tanto, normalmente es bastante inelástica, en el sentido de que yo no altero mi comportamiento porque el precio cambia. Y eso tiene algunas consecuencias. Voy a volver a esta imagen para mostrar acá. Que la demanda sea muy inelástica, quiere decir que si yo grafico precio versus cantidad, la demanda es muy vertical. No cambia mucho, cambia el precio, pero mi consumo no cambia mucho. Y en la oferta, entonces esta curva representa, por ejemplo, una demanda. Y la oferta tiene típicamente forma tipo escalón, que en algún momento sube mucho. ¿Por qué? Porque están todas las energías renovables, que son de costo marginal cero o muy cercano a cero, las hidráulicas, están las térmicas, de carbón, gas, que tienen un costo relativamente bajo, y después están las de petróleo, que son súper altas. Entonces, como la demanda es tan inelástica, fíjense que pequeños cambios pueden hacer que el precio, la última unidad, que se llama la unidad marginal, ¿cierto?, que fija el precio en un sistema marginalista como el chileno, sea una unidad gas, y por lo tanto estamos hablando, estos gráficos, estos números son, esto es un gráfico inventado, esto no es Chile. Estamos hablando normalmente de $60 por megawatt-hora de producción, aumenta un poco y tengamos que producir con petróleo, subimos a 150 o 200, ¿cierto? Y como en un sistema marginalista se pagan todas las unidades al costo marginal, entonces esto altera todos los precios del sistema. Y entonces el hecho que sea tan inelástica tiene impactos importantes en la forma de financiar y en los precios de la electricidad y en los precios de equilibrio. Perdón, tengo que volver. Entonces eso es respecto a la dinámica. Otro aspecto que es relevante y cada vez más relevante en nuestro país es la congestión. Yo lo que decía, voy a hacer un grafiquito hoy. Que sea más representativo que el que estaba ahí en el gráfico. Yo voy a graficar cantidad de electricidad y precio de electricidad acá. Y la demanda, como le decía yo, es una curva bastante inelástica, ¿sí? Esa es la demanda. Y la oferta, bueno, hay un montón de renovables,
producen ahí. Después vienen algunas hidráulicas, gas natural, carbón, vamos a ponerlo ahí, petróleo. Y esa es la capacidad del sistema. Ok, si nosotros hacemos este equilibrio que yo les decía antes, entonces probablemente, y de hecho esto es exagerado, probablemente si hiciéramos el equilibrio así, con toda la energía disponible en el país, podríamos abastecer toda la energía del país con energía hidráulica. Nos sobra. Podríamos estar acá. O sea, en realidad esto debería haber sido aquí y después lo otro acá. Renovable y hidráulica bastaría para abastecer todo el país. El problema es que esto no es real, porque no podemos traer toda la energía hidráulica del sur a Santiago o al norte, donde se consume, o toda la energía renovable, ¿cierto?, de un lugar a otro, porque se transmite a través de una línea de transmisión que tienen un límite, tiene un límite térmico. El límite térmico de las líneas de transmisión es porque si uno transmite, o el coordinador decide transmitir más energía, se empieza a calentar, lo que se llama el SAC, y se empieza a guatear, hasta que en algún momento toca el piso y cortocircuito, ¿cierto? Y blackout, nos quedamos apagados. Entonces, para evitar eso, desde un punto de vista operativo, se fijan unos límites de transmisión. La electricidad es distinto que las cañerías. Las cañerías tienen una cantidad física que no puede pasar más. En la línea de transmisión no tienen ese límite físico. El límite físico es operativo. Yo impongo un límite porque si transmito más energía voy a poder transmitirla, pero se va a empezar a guatear y puedo producir riesgo de blackout. Entonces esos límites de transmisión me hacen de que yo no puedo transmitir toda la energía barata de hidráulica del sur a Santiago en algún momento si la necesito. Hay límite de transmisión. Ese es un riesgo que ya están viendo de que en el norte, en una barra del norte que se llama Diego Almagro, hay varias horas al día donde la energía cuesta cero. O sea, el precio de energía es cero porque sobra energía y le piden a las empresas si la pueden botar, porque su producción excede el consumo. ¿Y por qué excede el consumo cuando en otros lugares como en Santiago los precios son caros? Porque no tengo capacidad de transmisión para mandarla a Santiago en esa hora. Por tanto tengo que botarla. Me cuesta cero. Entonces, este equilibrio en realidad no es así. Este equilibrio es que en cada nodo del sistema hay un equilibrio, de acuerdo a la disponibilidad en ese nodo, la oferta en ese nodo y la demanda en ese nodo. Y además, en esa oferta y demanda va incorporado lo que es las inyecciones a través de transmisión. Lo mismo ocurre si hubieran interconexiones regionales. Si nos conectamos con Argentina, o con Perú, o con Bolivia, bueno, también tendríamos energía que podríamos exportar o energía que podríamos importar. Y eso tiene un límite, que es el límite de la línea de transmisión. ¿Cierto? Entonces eso altera los equilibrios. Esto es solo para darle un atisbo de que en la realidad las cosas son bastante más complejas que en el mundo ideal. Además hay otros temas, que no los voy a tocar ahora, pero que es que en la electricidad los flujos no son controlables, es decir, yo no le puedo decir a un electrón, ándate de aquí derechito de Curicó a Santiago, porque el electrón se va por donde él quiere, que es de acuerdo con unas leyes físicas que son las leyes de Kirchhoff. Entonces eso también tengo que tomarlo en consideración. No es tan fácil como mandar algunos otros productos. Y además hay externalidades, ¿cierto? Si produzco con carbón, voy a tener algunas emisiones de CO2, de material particulado, en una ciudad que está contaminada, ¿cierto? No tengo problemas ambientales, etc. Y eso obviamente también tengo que considerarlo en el equilibrio de mercado que estoy considerando. Además de eso, los mercados eléctricos en general son desregulados. Chile, de hecho, fue el primer país en el mundo en desregular su mercado en el año 82. No, en el año 80. El decreto Fuerza Ley 1 es del año 80.
¿Qué significa que desreguló el mercado? Que dejó de ser una empresa estatal que dominaba la generación, transmisión y distribución de energía, que antiguamente los mayores se recordarán era la Endesa, ¿cierto? Y pasó a ser, en el año 80, ¿cierto?, a ser dividido en 3 segmentos: el segmento de generación, donde empresas privadas podían ofrecer servicios de producción de energía; otra empresa distinta era la empresa de transmisión, en ese entonces fue Transelec, ahora hay varias más; y empresas de distribución también. Tanto la transmisión como la generación tienen características de monopolio natural, otra cosa que vamos a ver en el curso. Lo que significa que en vez de fomentar la competencia, lo que se hace es que se regula ese monopolio. Esto conviene al país, como característica de monopolio natural, le conviene al país que sea un monopolio el que produzca. Pero un monopolio regulado, no un monopolio que cobre lo que quiera. Y con la calidad que corresponda, ¿cierto? Hoy en día el tema de las distribuidoras ahí anda medio sensible con las multas y todo. Esto es lo que ya veo. Además, en el mercado eléctrico, para complicar más las cosas, ¿cierto?, hay distintos productos. No solo se vende energía, sino que se vende energía y potencia, ¿cierto? Porque no solo yo quiero tener una cierta cantidad de energía que consumo en el año, sino que también quiero tener una cierta cantidad instantánea que consumo, ¿cierto? En las casas generalmente es poco, pero en las empresas, si yo tengo un horno, por ejemplo, de fundición, bueno, a lo mejor esa empresa necesita una cantidad de potencia significativa, que va a significar que va a que tener la empresa un transformador especial de conexión a esa empresa, o un ensamble especial, etc. Y obviamente esos productos, significa cada producto tiene un equilibrio de mercado distinto. Entonces aquí deberíamos equilibrar energía, potencia, pero también lo que son todas las medidas de seguridad, ¿cierto? Lo que se llama las reservas en giro, son estas reservas por si acaso el viento no sopla, por si acaso la demanda cambia, ¿cierto? Las reservas de regulación de voltaje y frecuencia, son un poquito más, ahí hay varios tipos, pero son más instantáneas algunas. Y otros servicios complementarios, que son los servicios que nos aseguran la calidad y el abastecimiento de la energía. Eso es lo que tenía yo para mostrarles. Solo para terminar, decirles que este curso de Economía y Energía es parte del Diplomado de Gestión Ambiental, ¿cierto? Donde hay cursos, el curso de Economía y Energía, pero también hay otros cursos como Energías Renovables, que este también lo dicto yo, y otros cursos como Ética y Responsabilidad Social Empresarial, Gestión Ambiental y Comunicación Corporativa. Esos son parte de los cursos, como me explicaban antes, ¿cierto? 5 cursos hacen un diplomado, y en este caso del diplomado de gestión ambiental hay 2 cursos que tienen que ver con energía, que los dicto yo, que son economía energética o economía de energía y energías renovables. Eso, no sé si hay alguna pregunta. Les pediría si usaran el micrófono, porque como se transmite el streaming. Gracias. Quería consultar sobre el costo de las líneas de transmisión y las pérdidas de traer energía desde el norte hacia el centro del país. Sí, a ver, históricamente, distintos países tienen distintos costos. Históricamente en Chile el costo de transmisión ha sido bajo. O sea, cuando ustedes ven la cuenta de la luz y hay un ítem que dice costo de transmisión, normalmente es bajo el 5%. Si uno mide, históricamente nunca ha superado el 5% de lo que es el costo general de la energía. Entonces, la generación es mucho más costosa que la transmisión en términos generales. Y eso también está relacionado con que las pérdidas son bastante bajas. Las pérdidas son del orden del 2% en Chile, 2-3%. Bastante poco significativa. Hay países como en India que están del orden del 30%. Así que aquí, en general, los costos de transmisión han sido relativamente bajos. Ahora, dicho eso, quiero agregar 2 cosas. Primero, de que para algunos proyectos puntuales, como las líneas son una inversión fuerte,
en todo el sistema se prorratea y significa poco, pero para el que hace la línea tiene un costo significativo. Entonces, si hay un proyecto, por ejemplo, de energía eólica, que hace sus cálculos de valor presente neto y le da que es solventable, ¿cierto? Bueno, los costos de la línea, si está cerca de ese lugar del sistema troncal para conectarse o está muy lejos, puede hacer la diferencia entre que el proyecto flote o no flote, el proyecto sea rentable o no sea rentable. Entonces, para un agente en particular, los costos de inversión pueden ser significativos, ¿cierto? El costo, creo que en Chile anda del orden de los ¿cuánto era? $200.000 por kilómetro, creo que era. Algo así. Pero son significativos para un agente. En vista de eso, la segunda cosa que quiero agregar es que desde este año entró en vigencia una nueva ley de transmisión que cambió la forma como se tarificaba antes. Antes lo que se hacía es que se dividía el sistema de transmisión en 3 sistemas: troncal, subtransmisión y adicional. Troncal era como la columna vertebral del sistema chileno, subtransmisión eran como las ramas de esa columna vertebral, y adicional es lo que conectaba a un generador o una demanda en particular con el sistema. Y el sistema troncal y subtransmisión se financiaba 80% la generación y 20% la demanda en las cuentas de la luz. Y la adicional era 100% el que se conectaba, porque era dedicada a esa persona. Cambió la ley, ahora la ley dice que, bueno, le cambiaron nombre. Hay un sistema nacional, un sistema zonal y un sistema dedicado. Las definiciones son las mismas, solo cambiaron de nombre. Entonces el sistema nacional y el sistema zonal son lo que antes era como troncal y subtransmisión, es la columna vertebral y sus ramales. Eso ahora, en vez de ser 80-20, lo paga 100% la demanda. O sea, ese va a aparecer 100% en la cuenta de electricidad de las personas. Por tanto, lo que van a ver ustedes, o ya lo están viendo de hecho, es que la cuenta de la electricidad va a tener un ítem transmisión que es mucho más fuerte que antes. Pero del sistema completo sigue siendo como el 5%. Lo que pasa es que para ustedes ahora es mucho más fuerte, porque la demanda va a pagar el 100% de todas las líneas que se construyan en ellas. Las dedicadas, que serán las antiguas adicionales, sigue siendo 100% porque la usa. Entonces, si una minera conecta una línea, bueno, él paga esa, o si un generador se conecta al sistema, él paga esa línea. ¿Cuál fue la idea que había detrás de que este cambio, de que lo pagara 100% la demanda? Es que ahora se construyera líneas con holgura. Es decir, que en vez de construir, si antes pasaba lo que se llamaba planificación reactiva. Un generador decía: yo voy a instalar una central de 200 megawatts aquí. Entonces el gobierno planificaba una línea de 200 megawatts para conectar y llevar esa energía. Se conectaba a otro generador, ponían otra línea. Bueno, una planificación un poquito más pensada a largo plazo, uno diría: ¿cuál es el potencial de esta zona? ¿Okay? En este potencial hay un potencial de 1200 megawatts, hagamos una línea de 1200 al tiro, ¿cierto? Ahora, ¿quién paga esa línea de 1200? Como no la quería pagar el generador de 200, ¿ya? Ahora lo que va a hacer es que lo va a pagar la demanda, ¿cierto? Y obviamente eso significa que ahora, como no pagan los generadores, los precios van a bajar y se retribuiría en el tiempo a la demanda. Esa es la idea que hay detrás. Sí. Si puede usar el micrófono. Sí, claro. Tengo una pregunta con respecto a la generación distribuida y la ley de Net Billing, que está en Chile hace un par de años. Primera pregunta es: ¿cómo usted ve la integración de esa nueva ley, sobre todo en el mercado residencial, la integración con el sistema actual? ¿Cómo esa energía va a ser incluida en el sistema? La segunda pregunta asociada a eso es: ¿cuál es su visión respecto al papel que las distribuidoras van a tomar con respecto a este nuevo rol que tienen de administrar esta energía producida por los residentes o empresas? Y la última patita de esa pregunta es: ¿cómo cree usted o cuál cree que va a ser el comportamiento de los precios de la energía que se paga al productor de energía comparado con lo que ocurre en la actualidad, que es básicamente un 60% más o menos de lo que se paga por la compra de energía?
Claro, solo para saber que estamos todos hablando del mismo lenguaje, en algunos países está la ley de net metering, en otros países la ley de net billing. ¿Cuál es la diferencia? Net metering netea las cantidades, es decir, si alguien pone un panel solar en su casa y le vende o le inyecta a la red 100 megawatts, se resta de los 100 que consumió él. O si consumió 200 y vendió 100, paga por los 100. Eso es net metering. Net billing, que es como ocurre en Chile, paga los 200 que consume a un precio y vende los 100 que vendió a otro precio. Y ese otro precio es más o menos como el 60%, que es lo que decía. Eso es el net billing. A ver, net billing, la ley de net billing no ha hecho mucho cambio en Chile, porque cambios como se ven en California, por ejemplo, que hay una ley de net metering donde realmente esos precios motivó a la gente a tener un cambio importante, y la gente instaló paneles solares en sus casas bastante masivamente. Entonces eso hace que si se mantienen esos precios, la penetración de generación distribuida sea lenta. Y no veo desde ese punto de vista que vaya aumentando mucho, a menos que haya un cambio tecnológico, por ejemplo en las baterías, que haga que el costo baje y eso produzca un cambio. No lo veo por la regulación, lo veo por el cambio como ocurrió con la energía solar, digamos. Si el costo baja de las baterías o de los paneles significativamente, porque a nivel residencial los paneles son más caros que para las grandes centrales, ¿cierto? Ahí podría haber un cambio. No lo veo desde el punto de regulación porque los precios son bajos. A lo mejor si hay un punto intermedio entre net billing y net metering en términos de precio, podría haber un incentivo de esa forma. Ahora, de nuevo, uno puede decir, ok, sería ideal una ley más cercana a net metering porque motiva más la generación distribuida, y eso es bueno, necesitamos menos transmisión, generamos donde consumimos, súper positivo. Por otra parte, también hay puntos negativos que hacen que uno diga, bueno, pero tiene su razón el net billing. Una de esas es que cosa que se ve claramente en California, es que uno ve que hay masivamente instalaciones de paneles solares, pero las casas que lo tienen son del sector socioeconómico más o menos medio y alto. Las casas más vulnerables no tienen paneles solares en general. ¿Por qué? Porque necesita una inversión, que no todos tienen para hacer esa inversión. Y el que hace esa inversión se beneficia porque, fíjate que puede instalar, de hecho yo el año pasado cuando fui a Berkeley hice una pequeña encuesta ahí entre los profesores de Berkeley y varios de ellos tenían tantos paneles solares que casi que se neteaban. O sea, él consumía al mes una cantidad que era casi equivalente a la que producía. En ciertas horas del día, producía durante el día, consumía durante la noche, etc. Y al final pagaba casi cero. Pero lo que está haciendo es que está usando el sistema como una gran reserva y paga cero por eso. Entonces, el sistema está siendo subsidiado o está subsidiando a esta persona. ¿Y quiénes lo subsidian? Bueno, los que pagan esa tarifa. Los que pagan esa tarifa son los que no tienen paneles solares. Normalmente son de socioeconómico más bajo. Entonces hay un efecto de equidad que no es simple, que también tiene. ¿Cómo afecta esto a la generadora? Bueno, las generadoras están en el negocio normalmente de vender energía. Por tanto, les afecta negativamente. Por tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es un modelo de negocio distinto. Tiene que entrar un modelo de negocio distinto, un modelo donde la generación distribuida conviva con la distribuidora, y porque la generación distribuida yo creo que a medida que bajen los costos va a venir y se va a quedar. No es algo que uno diga, si yo fuera de la generadora, ¿cómo lo evitamos? No, olvídalo, no hay forma de evitarlo. La cosa es cómo hacemos un modelo de negocio para que el respaldo necesario de la distribuidora sea remunerado, no sea gratis. O sea que a la persona que tiene los paneles solares y que produce en el día y consume en la noche, bueno, ese respaldo cueste algo, ese servicio complementario cueste algo, y que haya un mercado para eso. Esa es la forma.
Eso requiere también una coordinación súper efectiva que yo creo que las distribuidoras no están preparadas hoy en día. No están preparadas porque no lo necesitan, pero en algún momento se van a necesitar. De coordinación, de seguridad, ¿cierto? Lo que yo decía antes del partido, ¿cierto? Cuando uno dice la demanda sube, baja, ¿cómo yo ahora controlo para que entre otra central? El coordinador, ¿cierto? Que en Chile se llama CEDEC, hasta el año pasado, ahora es el coordinador nacional, pero que igual siguen funcionando los CEDEC, llama por teléfono y dice, ¿sabe qué? Por favor, aumenta tu producción. Pero si hay 10.000 casas funcionando de esa forma, yo no puedo llamar a las 10.000 casas. O sea, tienen que tener control automático, tienen que haber software de control automático que funcione. Y eso yo creo que todavía no está preparado. Pero se viene en algún momento. O sea, ¿y usted no cree entonces que los precios que van a pagar las distribuidoras por ley, por la regulación, van a incrementarse en el futuro para los que generen energía? Difícil saber. No sé, pues depende de muchos factores, partiendo por quién gobierna el país en el próximo periodo, digamos. No tengo idea, digamos, qué va a pasar con la regulación. Solo te puedo decir que si los precios no suben, yo creo que el cambio va a ser muy lento. No va a haber mucho cambio de aquí a 5 años. Pero si van a subir o no, no tengo idea. Es que con ese sistema se empobrece a los más pobres nada más. Perdón por lo que acabo de decir, pero si realmente le vaya a cobrar al pobre que no puede tener un panel solar, entonces lo vas a empobrecer más y el rico se va a hacer más rico. Entonces no será más conveniente que el sistema le entregara tal vez paneles a un precio menor a esos más pobres y que por su mayor consumo también tuviera un beneficio. Y ¿sí? Aquellos que son ricos y sí pueden tener sus paneles por plata propia, se les baje, digamos, les cobren más, porque ellos pueden hacerlo. Y así hay un equilibrio. Sí, no, está bien, estoy de acuerdo. Y por eso que le decía, por un lado uno quiere incentivar la generación distribuida, pero por otro lado está este problema de equidad y por lo tanto no es tan obvio lo que decía yo de que uno tiene que avanzar hacia el net metering. De hecho, esa fue la razón por la que se dejó el net billing. ¿Cuál es la razón de este 60-40? Que el precio que se le cobra en net billing es el mismo precio que paga el generador, el precio nudo. Y por lo tanto es el real costo de energía, no es el costo de la distribuidora. Entonces esa lógica funciona. Ahora, como decía, si se va a avanzar hacia un net metering o se va a quedar en net billing, no lo sé. Ahora, además de eso, igual hay algunas medidas complementarias. Hay programas de energía renovable en zonas rurales, energía renovable en zonas vulnerables. Hay algunos programas que van justo en esa línea que tú dices. Lo que pasa es que todavía creo son bastante incipientes, no son tan masivos esos programas, pero hay. De hecho, el gobierno subsidia paneles solares en casas bajo 650 UF. Sí. Sí, no, hay, eso es lo que decía, pero todavía es poco. Hay una pregunta ya. Y después acá por streaming. ¿Hay en alguna parte del mundo que se está incentivando que la industria que gasta en energía, pero en forma grande, digamos, lo haga de día o cuando se puede estar generando con estas cosas alternativas, digamos? Sí. No es fácil porque las industrias en general están en el negocio de producir 24/7 o lo que sea, y el costo de energía no siempre es tan significativo. O sea, no hay tanta disponibilidad. Pero sí hay ejemplos, y muchas veces esto se liga con lo que se llama respuesta a la demanda. En California, por ejemplo, los edificios públicos de partida y algunas industrias también, lo que hacen es que firman un contrato con el coordinador general de electricidad y le dicen, ok, mira, tú cuando haya problemas de punta, no tienes suficiente energía, tú estás autorizado en el caso de los edificios públicos, por ejemplo, a bajar en 5 grados la temperatura de todos los termostatos durante 10 minutos sin ningún aviso a nadie. Entonces, tengo problemas de demanda, veo que en los próximos 10 minutos voy a estar complicado, bajo la
los termostatos de todos los edificios públicos de California, automáticamente. Y después se supera la crisis, lo vuelvo a subir. Si bajo el termostato durante 10 minutos, tampoco va a ser gran cambio, ¿cierto? Bueno, no debería decir esto. En Estados Unidos usan harto el aire acondicionado bien fuerte. Pero yo me congelaba cuando estaba en el doctorado. Pero no va a ser tanto cambio. Pero para el sistema, bajar esos 5 grados durante 10 minutos es una cantidad de ahorro enorme. Entonces ese tipo de medida se hace. Ahora, lo que pasa es que en la industria es más limitado. Bueno, y a cambio de eso, obviamente, lo que hace en los edificios públicos es un contrato de acuerdo, pero con las empresas, a cambio se le da una compensación. Le dice, ok, yo te paso tanta plata al año y tú estás autorizado a cortarme la electricidad tantas veces al año por tanto tiempo. Entonces hay empresas que hacen eso, California también. Hay empresas que dicen, mira, si tú me avisas 1 hora antes y me puedes cortar 10 horas al año, me avisan nomás y yo altero mi producción, que si yo, y a cambio tú me das $20,000 al año. Eso hay esos contratos. Para eso lo que necesitamos es que haya la regulación necesaria para hacer esa respuesta a la demanda y que haya el modelo de negocio adecuado para que se motive a la gente a detener eso. Acá, que había una pregunta por streaming. Sí. Enrique Elías pregunta, ¿qué ventajas tendrá la futura conexión del sistema interconectado del norte con el resto del país? Claro, un poco lo que decía antes, ¿cierto?, de que este equilibrio se altera por el hecho de que no hay tanta capacidad de transmisión. Bueno, el agregar esta capacidad de transmisión permite que fluya esa energía. Normalmente la energía más económica, hidráulica del sur, venía a Santiago, y en el norte, que tenemos un sistema separado, el sistema del norte grande, las mineras, sobre todo, se abastecían de ese sistema. Entonces ahora, cuando se conectan las dos, vamos a poder intercambiar energía, de acuerdo a la capacidad que tenga la línea, ¿cierto?, barata de un lugar a otro. Eso permite que, por ejemplo, en un año lluvioso, las mineras puedan usar energía que venga del sur, en la medida que el sistema de transmisión lo permite, al norte. En un año que no es tan lluvioso y hay harto energía solar en el norte, se podría transmitir energía solar del norte a centro y sur de Santiago, o sea, centro y sur de Chile. Entonces esta interconexión va a permitir que los sistemas intercambien energía barata o en ambas direcciones, dependiendo de los costos. Ahora, hay gente que ha cuestionado un poco la seguridad que eso significa, diciendo, bueno, que el sistema del norte es bastante estable porque es un sistema casi 100% térmico, no tiene la variabilidad o la fluctuación hidráulica. La verdad es que el hecho que se conectan no implica necesariamente que va a ser menos seguro. Eso depende de las inversiones y las decisiones estratégicas que se hagan en adelante. Y el mismo ejemplo lo pongo yo cuando fue las conexiones del gas con Argentina, ¿cierto? Cuando nos cortó el gas a Argentina, el problema no fue que Argentina nos cortó el gas, el problema fue que desde el 2003 al 2006, ¿cierto?, lo único que hicimos fue invertir en centrales de ciclo combinado. No hicimos ni una otra inversión porque confiamos ciegamente en que toda nuestra energía va a venir del gas argentino. Ese fue el error, no el que nos cortaran el gas. Si hubiéramos dicho, seguimos avanzando en las inversiones, en forma independiente del gas argentino, y aprovechamos que el gas argentino llega y es barato, bueno, no hubiéramos tenido tanto problema. Entonces, lo que hay que cuidar es que con esta conexión no se diga, entonces ahora confiamos de que el norte de Chile va a abastecer energía a Chile el resto de los años y solo confiamos en la energía solar y no tenemos ni un respaldo en el sur porque cuando se colapsen las líneas no va a tener energía. Entonces, ese tipo de cosas es la que hay que prever. Pero el beneficio principal es el transmitir energía de bajo costo de un lugar a otro. Otra pregunta de streaming. Y hay otra aquí también. Ya.
Ahí terminamos. Jorge Majaluf pregunta, Enzo, según su experiencia, ¿cómo crees que funcionaría la energía geotérmica para mercados industriales y residenciales? Pensando que Chile tiene la mayor energía geotérmica mundial no utilizada. ¿Cuáles serían las claves del éxito de las nuevas energías? Sí, el tema de energía geotermia es un tema de exploración. ¿A qué me refiero? Si a alguien le dicen, en este punto hay energía geotérmica con suficiente calor, con las condiciones adecuadas para instalarse una central, entonces instalar energía geotérmica es extremadamente barato, mucho más barato que cualquier térmica. Carbón, gas. El problema es que yo tengo que invertir en exploración. Yo puedo hacer un hoyo, esto que no es muy distinto ni en términos de costo del hoyo que se hizo para rescatar a los 33 mineros. Y hago un hoyo para ver las condiciones que tengo del calor de la tierra abajo, ¿cierto? Y puede que haga el hoyo y me encuentre que no están las condiciones adecuadas. Después tengo que ir a hacer más acá otro hoyo. Después tengo que ir a hacer otro hoyo. Y le pasó, por ejemplo, a Enel, en la zona de Chillán, que hizo 5 hoyos y no encontró ninguna condición adecuada, a pesar de que es obvio que ahí hay algún lugar de condiciones adecuadas, porque la cantidad de volcanes que hay es increíble. Pero no lo encontró y hizo toda esa inversión y no sacó ninguna renta. Entonces, el problema es que en países donde se ha desarrollado la geotermia, normalmente es el gobierno el que da subsidios para la exploración y después las empresas lo explotan, porque ahí es súper rentable. El tema del costo de la exploración. ¿Cómo saber que tengo acá una zona ideal para la explotación de la geotermia? Una vez superado eso, obviamente que el desarrollo es directo. Aquí había una pregunta. Última pregunta. Hola. Bueno, parte de la pregunta que iba a hacer ya la hicieron ya sobre la generación distribuida, sobre el precio. Yo quería hacer un comentario sobre el precio un poco que obviamente no se puede llegar a net metering, ¿cierto? La compañía de distribución no están dispuestas a eso, pero se puede mejorar el actual precio que valora el precio de la energía un 60%. ¿Ya? Yo creo que no se está reconociendo el aporte que tiene la generación distribuida, por ejemplo, a la pérdida, ¿cierto? A bajar las pérdidas. No es lo mismo transportar la energía de la barra de alta a la casa que entre vecinos, ¿cierto? Y también el tema de la calidad, porque la generación distribuida igual mejora, por ejemplo, la regulación de tensión y esas cosas. Yo creo que por ahí se puede buscar un precio más, bueno, como usted había dicho, entre el net billing y net metering. Respecto a lo que le iba a preguntar ahora es, ¿usted cree que se pueda hacer en Chile, crear nuevas figuras tributarias, por ejemplo, cobrar el impuesto a la empresa que contamina harto y ese dinero que se recaude, invertirlo o darlo a inversiones iniciales de paneles fotovoltaicos? No solo creo que es posible, sino que existe. La reforma tributaria tiene un impuesto al CO2, tiene un impuesto a los contaminantes locales, un impuesto al material particulado, un impuesto a las emisiones de óxidos de azufre, un impuesto a los óxidos de nitrógeno. Existe, lo que pasa es que no se ha implementado completamente todavía, pero eso, la reforma tributaria incluye esos impuestos, digamos lo que se llaman los impuestos verdes. Me imagino que ese impuesto también va a un fondo común y ahí se reparte para toda el área o va directamente a la energía renovable. Bueno, ese es un tema que no está del todo claro, digamos, Sí. Hoy en día es recaudación para el gobierno y no está claro el destino de esos fondos. En economía hay un principio que dice tratar de evitar los subsidios cruzados. Es decir, dinero que viene de los pagadores de impuestos en un sector debieran ir a mejoras de los consumidores en ese sector. Sí. Ese es el principio básico de economía. No está claro qué va a pasar con esa plata. Que en California, como usted había dicho, y bueno, también nombró el caso de España, que es un caso desfavorable con respecto a la penetración de energía renovable, pero en California eso ocurrió, se empezó a cobrar impuestos, ¿cierto? Y se creó un fondo común con ese impuesto, ¿cierto? Y el fondo también apuntaba a eso, a la inversión inicial, entonces se estableció una cuota, ¿cierto? Porque ya se sabe la plata que se va a juntar,
¿cierto? Se juntan, no sé, 2.000 millones, con esos 1.000 millones financio 2.000 megawatts, y eso es más ordenado, entonces... Sí, pero yo me confundí un poco, porque en España, así como yo te decía que acá hay impuestos para las externalidades, en España lo que se hizo fue al revés. A las externalidades positivas, que son, por ejemplo, la producción solar, se les dio un subsidio. Y ahí el impuesto uno lo puede recaudar y después ve qué hace con el impuesto. Eso es lo que estábamos diciendo. Pero el subsidio no lo recaudas, lo das. Y el problema que hubo en España es que no tuvo los recursos para dar esos subsidios. Que no es lo mismo. Digamos. El efecto en el mercado, en términos de cantidad de energía renovable, es similar. Pero el efecto financiero no es el mismo. Bien, no sé si hay alguna... Oye, acá, a propósito de impuestos, en realidad... Sí. A ver, el micrófono por ahí, ¿no? Perdona. La última pregunta. Como surgió el tema de impuestos acá, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué rol puede jugar una zona franca para el desarrollo de todas estas tecnologías? A ver, yo no soy muy experto en impuestos, pero me imagino que el rol que puede jugar es el mismo que juega este esquema de incentivo, exención de impuestos, en el sentido que ciertas tecnologías que uno pueda traer, ¿cierto?, de otros lados, paneles solares, etcétera, vengan a un costo más bajo. Y ese es el rol que creo que podría jugar. Desde el punto de vista más tecnológico, creo yo. Porque en los impuestos que hablábamos antes, los impuestos del CO2, estos $5 por tonelada de CO2 que está en la reforma tributaria, la idea detrás de un impuesto piguviano de ese tipo es corregir una externalidad negativa, algo que está pasando, ¿cierto?, que quiero corregir. Por lo tanto, de alguna manera, yo voy a tratar de que ese impuesto sea corrector de esa externalidad. Ahí, por lo tanto, no estoy pensando en que si yo motivo más impuestos voy a estar, en teoría, si yo pongo un impuesto demasiado grande al CO2, ¿cierto?, voy a estar fomentando la energía solar. Directamente lo hago, pero debería, en teoría, ponerse el impuesto para contrarrestar la externalidad misma. Y por tanto, en ese sentido, ese tipo de impuesto no lo veo como que se beneficiaría de una zona franca, pero sí lo que es adquisición tecnológica. Se beneficiaría de una zona franca. Creo. Bien, pues parece que estamos. Bueno, muchas gracias, Enzo. Le damos un aplauso. Espero que les haya gustado la presentación de Enzo. Y como les comenté al inicio, vamos a sortear 2 becas del curso, yo les dije mal, Energías Renovables, es Economía de la Energía, que inicia ahora el 26 de septiembre. Vamos a sortear uno para las personas que están acá y uno para las personas que nos vieron por streaming. Enzo, vamos a pedir ayuda de que hagas aquí el... Ese es el de acá. El número 25. Felicitaciones.
un minuto para que hagamos el sorteo de la persona de streaming. Falta algo, pero ahí no entregamos nada. Número 11. ¿Se llama? El 11, Hugo Gordon. Hugo Gordon, contador. Le damos un aplauso, por favor, a Hugo Gordon, que por streaming se ganó. Con eso vamos por terminado el seminario. Muchas gracias por su asistencia. Que esté muy bien. Buenas tardes.